Eh, el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Nayarit, en la Convención Nacional de Bancarios y Bancarias 2025. ¿Cómo fue recibido la presidenta? Antes de que vayamos al resumen de la mañanera, vamos a ver cómo recibieron a la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer en Nayarit, en la Convención Nacional de Bancarios. Así fue recibido la presidenta Claudia Sheinbaum. Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso a la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien llega acompañada por el comité de bienvenida. Una mujer en medio de tantos hombres, la única mujer que va ahí en medio de puros hombres, pues así le digo, fue recibido la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en la Asociación de Bancos de México, que se está celebrando en Nayarit, Bahías de... Pues fíjese que luego la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un mensaje para dar a conocer. Y fíjese que algo que ella recalcó es, dice, no estén preocupados, la economía de México está muy bien. Y es cierto lo que ella dice, pues nuestra economía mexicana ha estado sana. Yo le decía hace 2, 3 días, porque le preguntaban la presidenta de México en la mañana del pueblo, si por ejemplo, a Estados Unidos, cuando Estados Unidos estornuda, México le da la pulmonía. Ahora, Estados Unidos ya estornudó y México no le ha dado la pulmonía. Eso quiere decir que tenemos una gran lideresa conduciendo la economía de México. Vamos a escuchar su mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum. México cuenta hoy con una banca sólida. Gobernador del estado de Jalisco, a Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México, y felicidades a Emilio Romano por este nombramiento. Muchas gracias a Victoria Rodríguez Ceja. Era decir que pienso que todas y todos debemos sentirnos muy satisfechos por la solidez económica de nuestro país y al mismo tiempo sentirnos optimistas, porque frente a la situación internacional que hemos vivido en los últimos meses, la economía mexicana, el sector financiero ha reaccionado de una manera extraordinaria. Así que gracias a ustedes y gracias a todas y a todos los mexicanos, y debemos sentirnos agradecidos, satisfechos por la situación que vive México en estos momentos. Yo quiero hacer una presentación que hable justamente de la fortaleza económica de nuestro país, algunos indicadores del empleo, de la seguridad. El día de hoy presentamos el informe de seguridad de los últimos 7 meses. El mes de abril ha sido el abril con menos homicidios desde el 2016. Vamos bien y estamos fortaleciendo la política de seguridad y la estrategia. El bienestar y el mercado interno, el sector financiero, por supuesto, el sector externo
y lo que para nosotros significa el Plan México. De manera muy breve, adelante. Bueno, aun cuando quisiéramos o vemos el indicador económico del crecimiento del PIB, quisiéramos que fuera mayor. Aún así, en esta circunstancia, el bienestar del pueblo de México es cada vez mejor. Ha disminuido la pobreza, las desigualdades y hay un incremento en el nivel de vida de la población. Es quizá la primera vez que la economía de los Estados Unidos tiene una reducción en el PIB y en cambio la economía de México tiene un incremento en el primer trimestre de 2025. Las reservas internacionales, como lo sabemos, están en su nivel histórico. La recaudación enero a abril está 9.9% en términos reales por encima del 2024. Y como ustedes saben, presentamos un presupuesto responsable en donde el déficit está planeado para 3.9%, lo vamos a cumplir con respecto al 5.7% del 2024. Estamos hablando de 700,000 millones de pesos menos de presupuesto público. Y aún así está creciendo la inversión y está en buenas condiciones el presupuesto público. Adelante. La estabilidad económica, aún con la reducción de las tasas de interés, la inflación está controlada gracias al Banco de México. Tipo de cambio por debajo de los 20 pesos por dólar, un equilibrio razonable entre deuda y PIB comparado con muchos otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 49.2%. Adelante. Términos del empleo, en el último informe de INEGI, el desempleo en México es de 2.2%. Con respecto a los países de la OCDE, somos el país con menor desempleo. En términos de empleos formales, ha crecido en el 2025 209,261 empleos, tan solo en el 2025, y marzo del 2025 cerró por encima del marzo del 2024. Adelante. La evolución del salario mínimo diario ha crecido en 125%, su poder adquisitivo desde 2018. Nuestro planteamiento es que al 2030 el salario mínimo alcance para 2.5 canastas básicas. El salario mínimo hoy alcanza para 1.8 canastas básicas. Si aumentamos en términos nominales, controlada la inflación, al 12% anual el salario mínimo, estamos en condiciones de obtener 2.5 canastas básicas por salario mínimo. Eso significa un incremento en la capacidad adquisitiva de manera sustantiva y además, por supuesto, impulsa el salario mensual promedio que hoy está en su máximo histórico de 18,912 pesos. Adelante. En términos de seguridad, hay una reducción muy importante. Hoy presentamos una reducción de septiembre del 2024 a abril del 2025 de 25%, es decir, pasamos de 82.1 a 65.3 homicidios diarios en tan solo 7 meses y hay una reducción permanente. Hay estados que parecía imposible su reducción en homicidios como Guanajuato y hoy tiene una reducción de 32.8%, Nuevo León de 39.3%, Sonora de 41.5%, Oaxaca de 26.5%, con excepción de 2 estados, todos los estados han disminuido el número de homicidios. Y eso es producto de una estrategia integral que desarrollamos que tiene que ver con atender las causas, con el fortalecimiento
de las policías estatales y de la Guardia Nacional y el fortalecimiento del área de inteligencia y investigación del Estado mexicano, que ha sido muy importante, además de la coordinación con las fiscalías y la Fiscalía General de la República. Adelante. Como ustedes saben, la disminución en el número de personas en pobreza reconocido por Banco Mundial es de una reducción de más de 9.5 millones de personas. Estamos esperando el resultado de la última encuesta ingreso-gasto, pero estamos seguros que la reducción va a ser aún mayor. Adelante. Y bueno, una parte fundamental de esta solidez tiene que ver con el aumento al salario mínimo, por supuesto el fortalecimiento de la economía de México, pero también con los programas de bienestar. Hoy por hoy al año, este año, se van a destinar cerca de 40,000 millones de dólares, 800,000 millones de pesos en programas del bienestar. Eso significa no solamente el bienestar de millones de familias en México, sino significa una entrada permanente al mercado interno de nuestro país. Hay programas de bienestar que son derechos sociales ya, y hay 3 nuevos programas que hemos impulsado. La pensión para mujeres de 60 a 64 años, las becas en la educación básica y el programa de salud casa por casa. Adelante. El objetivo, quizá esta debería de haberla dejado al final. Nosotros no podemos hablar de prosperidad en el país si la prosperidad no es compartida. Si la prosperidad llega para un sector de la población y no llega al que menos tiene, entonces no se puede hablar de un país próspero. El objetivo es la prosperidad para todas y para todos los mexicanos. Y ese objetivo solo se puede lograr si la economía se riega desde abajo, que es el gran cambio que promovimos a partir del año 2018. Hoy la economía se está regando desde abajo con el aumento al salario mínimo, con los programas de bienestar, y eso ha permitido que la economía florezca. No solamente le llamamos prosperidad compartida, sino que se ha demostrado que en efecto, por el bien de todos, primero los pobres. Adelante. Bueno, ya con la exposición de Julio no tengo mucho más que decir, pero las utilidades de la banca comercial han crecido, hay una alta rentabilidad de la banca múltiple en México. Adelante. Pero sí tenemos un problema, y es el acceso al crédito de las y los mexicanos. Si nosotros nos comparamos con Japón, con Estados Unidos, con Corea, con Francia, con Chile, para tener una economía similar, o con Brasil, o con Alemania, Italia, Turquía, Perú, Colombia, el acceso al crédito de las y los mexicanos solamente alcanza el 33%. Y un objetivo del gobierno y la banca tiene que ser el mayor acceso al crédito, si queremos que haya no solamente crecimiento, sino fundamentalmente bienestar para las y los mexicanos. Adelante. Sigue creciendo la inversión extranjera directa. Hay un portafolio de inversiones que tiene la Secretaría de Economía que alcanza los 298,000 millones de dólares, que se está trabajando en una mesa permanente para poder facilitar estas inversiones. Y no hay una sola empresa que haya comprometido su inversión en México que haya decidido retirarla a partir de los aranceles que anunció el presidente Trump a partir de su entrada al gobierno de los Estados Unidos. Eso hace que seamos muy optimistas y positivos en el futuro de nuestro país. Adelante. Esta es una de las gráficas que sustenta el Plan México. Nosotros, como ustedes saben, las exportaciones han crecido de manera muy importante en nuestro país, y particularmente las exportaciones hacia nuestro vecino comercial, hacia Estados Unidos. Sin embargo, las importaciones
también crece. Es decir, si ustedes ven esa gráfica, prácticamente hay una balanza comercial cero, exportamos e importamos. ¿Cuál es y se han perdido muchas de las empresas nacionales? La textil, muebles, juguetes, zapatos, acero, aluminio y muchas otras. ¿Cuál es el objetivo del Plan México? A partir del impulso a la producción nacional, sea con inversión extranjera o con inversión nacional, fortalecer la producción en México. Es decir, disminuir una parte de las importaciones y permitir que se produzca en nuestro país muchos de los sectores que hoy están perdiendo cada vez más su proceso. ¿Cómo lo hacemos? Ese es el planteamiento que hemos hecho desde que llegamos al gobierno en los últimos meses, y hemos tenido una respuesta muy importante de todo el sector empresarial, desde los pequeños a los grandes. Adelante. Fortalecimiento del mercado interno y el salario, aumentar la soberanía alimentaria, aumentar la soberanía energética como objetivos, aumentar la producción nacional y disminuir importaciones y fortalecer los programas de bienestar. Adelante. Hace cerca de un mes, después del 2 de abril del último anuncio del presidente Trump respecto a aranceles, en donde México y Canadá quedamos excluidos de este anuncio y fortalecido en ese sentido el tratado comercial, hicimos 18 planteamientos. Aquí no está el sector servicios, estamos hablando principalmente del sector manufacturero. Aumentar la soberanía alimentaria, se trata de aumentar la producción de maíz y la producción de frijol, entre otros productos. Solo para que tengan ustedes una idea, México importa 300,000 toneladas de frijol y no tiene ningún sentido. Los principales productores de frijol en nuestro país son Zacatecas, Durango y Nayarit. Y se ha perdido la producción de frijol. Entonces, sencillamente logramos, a partir de un acuerdo con FIRA de Banco de México, en un esquema de nuevos créditos para el campo, alcanzar una tasa de 8.5% con seguros en términos meteorológicos, inundaciones, sequías y al precio, y a través de este programa que llamamos Cosechando Soberanía y la producción mejorada de semillas a partir del trabajo con los propios productores agrícolas, el objetivo es dejar de importar frijol, aumentar la producción de maíz y de muchos otros productos que podemos hacerlo en nuestro país. Entonces, aumentar la soberanía alimentaria, aumentar la soberanía energética. Ahora planteo cuál es el plan para el sector eléctrico, acelerar la obra pública, también en un momento la van a ver, la construcción de vivienda y créditos. El objetivo en el sexenio no solamente es construir 1.3 millones de viviendas, sino junto con los créditos llegar a 2.5 millones de créditos y de vivienda construida, principalmente para los que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, es decir, aquellos que no tienen acceso al mercado. Y como ustedes saben, la construcción pues es uno de los sectores que más impulsa la economía. Fortalecer y ampliar la fabricación de bienes de consumo, la fabricación nacional para el mercado interno de vehículos, la producción nacional farmacéutica y de equipo médico, que también se ha perdido en el país, aumentar la producción de petroquímicos y fertilizantes, que es otro sector que también dejó de producirse en México, el contenido nacional a partir del contenido nacional de compras públicas, la venta de productos nacionales, el portafolio de inversiones, como hemos planteado, los polos de bienestar, que ahora lo explico muy rápidamente,
bolsas de empleo, el financiamiento a micro y pequeñas empresas, que agradecemos mucho el esfuerzo que se ha hecho para la firma del acuerdo que se hará el día de hoy, mayor inversión para investigación científica y tecnológica, renovar permanentemente el paquete contra la inflación, que también agradecemos a los empresarios mexicanos, que ha sido algo muy importante que hemos desarrollado desde el sexenio anterior, mantener el aumento al salario mínimo y garantizar y ampliar los programas de bienestar. Adelante. Muy rápidamente, el objetivo de este año es construir más trenes de pasajeros hacia el norte a partir de estudios de demanda que están sólidos. En el 2027 vamos a inaugurar el tren Ciudad de México-Pachuca y el tren Ciudad de México-Querétaro. Ya no es una promesa, es algo que ya está construyéndose. Adelante. El impulso a la infraestructura carretera son cerca de 369,000 millones de pesos de inversión en el sexenio, a través de dos esquemas fundamentales, la inversión pública y la inversión mixta, que es un nuevo esquema de inversión pública con inversión privada que permita la construcción de infraestructura carretera. Además, son las carreteras que están presentadas ahí, además de diversos distribuidores viales en distintas ciudades del país. Adelante. La ampliación de puertos en el país, también con inversión mixta. Adelante. La generación de energía eléctrica va a pasar de 356 terawatt-hora a 413,000 terawatt-hora y 38% con energías renovables. El 54% será generado por Comisión Federal de Electricidad, con el financiamiento perfectamente establecido, y el resto será con inversión privada o inversión mixta. Adelante. Regresa un momento nada más, muy rápido, que esto es importante. Son 158 proyectos para fortalecer la red nacional de transmisión, es decir, no solamente es inversión en generación eléctrica, sino en las redes de transmisión que permitan la conectividad de todo el país, y 97 nuevas subestaciones y 95 ampliaciones. Además, se está poniendo un porcentaje para que la mayor parte de las compras de Comisión Federal de Electricidad sean compras nacionales y disminuyan las importaciones. En México se fabrica muchísimas de los insumos para la generación eléctrica y la transmisión en nuestro país. Adelante. Una producción estable y sustentable de hidrocarburos. Hemos logrado establecer un esquema de financiamiento para Pemex, trabajado de manera muy sólida, para poder alcanzar durante todo el sexenio 1.8 millones de barriles diarios y la mayor parte de la producción de los hidrocarburos generada por las refinerías nacionales. Adelante. Aquí también la mayor parte es inversión de Pemex, pero hay una parte establecida en las leyes secundarias que se aprobaron recientemente de contratación mixta, que va a permitir también una parte de inversión privada. Adelante. Infraestructura hidráulica, son 37 proyectos de inversión. Este año son más de 30,000 millones de pesos, y el objetivo, uno de los grandes objetivos del programa hídrico del gobierno es tecnificar el riego agrícola en nuestro país, que es algo que es una deuda histórica que se tiene para poder utilizar agua de riego para agua para consumo humano. Aquí quiero también agradecer porque se hizo un acuerdo nacional por el consumo humano al agua y el desarrollo sustentable, donde muchísimos empresarios de distintos sectores decidieron regresar sus concesiones de agua a la Comisión Nacional del Agua, que no estaban utilizando, para poder disponerlas para el consumo humano, de una manera completamente voluntaria. Adelante.